¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Iniciamos hace 15 días aproximadamente el tema los héroes de la fe. La fe es aquella sustancia que todo cristiano necesita y es tan importante que aparece como fruto del Espíritu Santo. Es más, aparece como uno de los dones del Espíritu Santo. Todo creyente debe de tener fe. Y vamos a leerlo ahora. Es fundamental que el cristiano sea un hombre y una mujer de fe. Porque si tenemos fe, vamos a agradar a Dios. Llénate de fe. No es por vista, es por fe. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Yo necesito tener la fe que haga mover montañas. Y dice la Biblia que si tuviéramos fe, dijo Jesús, como un granito de mostaza, le diría a ese monte, quítate y échate en el mar, y ese monte se moverá, y ese monte se quitará. La fe mueve montañas, sí, claro. ¿Cuál es tu montaña que te está estorbando, que no te deja ver con claridad? Dile ahí sentado, montaña de enfermedad, te vas fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Montaña de escasez, de pobreza, te vas fuera ahora de mi vida en el nombre de Jesús. Montaña de incredulidad, fuera ahora en el nombre. ¿Cuál es tu montaña? Montaña de drogadicción en el hogar, de mis hijos, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Esa atadura al vicio, llámese alcohol, droga, al juego al azar, cristianos todavía jugando chance, cristianos todavía jugando el baloto, no, libérate, porque tú no dependes del chance, tú no dependes de la suerte, no, tu proveedor se llama Jehová. Cuando juegas chance, cuando juegas el baloto, le estás queriendo decir al Señor que Él no fue capaz, que más fácil, tengo 5.999 o 20.000 posibilidades y es mucho mejor y me va a llegar la bendición dentro de esas 20.000 posibilidades de que Dios me va a dar la provisión. Le estoy diciendo a eso, a Dios, creo más bien en las 20.800 posibilidades que en ti. Mira, libérate. Dile a la montaña, enojo fuera en el nombre de Jesús. Masturbación fuera en el nombre de Jesús. Pornografía fuera en el nombre de Jesús. Dile a la montaña con fe. Dice la Biblia, dile a la montaña, es decirlo, no es mental, es declarar la palabra de Dios, declárala. Y dale la orden, porque tú tienes la autoridad. Cristo nos dio la autoridad. Tú tienes la autoridad. Cristo te la dio. Por lo tanto, ordénale a la enfermedad, no más. A la drogadicción, no más. Al mal genio, a la envidia, a los celos, no más. Fuera. En el nombre de Jesús. La fe. Necesitamos hombres y mujeres de fe. Y con toda seguridad vamos a agradar a Dios. Hebreos 11. No hemos empezado, ya llevamos una hora acá. Hebreos 11. Desde el versículo 1 dice: es pues la fe, fácil la definición, no la sabemos de memoria, pero aplíquela, hermano, aplíquela. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Espera lo mejor, espera la paz, espera su protección, espera su provisión. ¿Qué esperas de parte de Dios? Llénate de fe. La
La fe es la certeza, ten la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es por vista, no es por lo que estás viendo. Aunque veas un panorama difícil, complicado, no lo veo con estos ojos físicos, pero con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, tienes que verlo. Y como lo estás viendo, espéralo. Pero si tú dices, me enfermé, me voy a morir, amén, me invitas al caldito, al consomé, al tintico, porque lo estás declarando y lo estás creyendo. Me enfermé con el COVID, me enfermé con cualquier enfermedad, cáncer, lo que sea. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y crees tanto, te llenas de tanta fe contraria que te mueres. Más bien voltéala y acude a la palabra de Dios. El Señor es mi sanador, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi pastor y con él nada me va a faltar. Escrito está, Jesús se llevó todas mis dolencias, todas, en la cruz del Calvario, y por su llaga soy sano. En el nombre de Jesús, voltea ese pensamiento que te llegó a la mente de incredulidad, de escasez, de muerte, de enfermedad. Voltéala y llena la mente con la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Claro, somos creacionistas, creemos en la creación de Dios, de que Dios, por medio de su palabra, creó todas las cosas, visibles e invisibles. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Aquí va el Timoteo, lo vimos hace 8 días. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio, no de su ofrenda, de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Abel, soplo, frágil, débil. Muchos interpretan el sacrificio de Caín como que, no lo dice la Biblia, de que llevó lo peor, no lo dice la Biblia. Otros dicen que Dios no se agradó del sacrificio de Caín porque no era, Dios aceptaba el sacrificio de frutos, pero no para expiación. Para expiación, Dios vistió a Adán y a Eva, mató un animalito y los vistió. La sangre, dice en Hebreos, la sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En Levítico 2 habla de dar ofrenda a Dios con frutos, pero para perdón de pecados, para expiación, era necesario matar una ovejita, lo mejor. Y mira que dice que Abel mató lo mejor, lo más gordo de sus primicias, sus primogénitos, y eso agradó a Dios. La intención del corazón. ¿Cuántas veces, y hablamos hace 8 días, damos una ofrenda a Dios económica y seguimos peleados con nuestro hermano? Dice la Biblia, ponte a cuentas con tu hermano, con tu hermana, perdónalo, ponte a cuentas con él, y ahí sí, vaya a la iglesia y traiga su ofrenda. La ofrenda debe estar alineada a la voluntad de Dios. La ofrenda de Abel estuvo alineada a la voluntad de Dios. La de Caín no estuvo alineada. Tanto así que para muchos estudiosos, la ofrenda de Caín sí da como a entender como sus propios méritos. Quizás llevó todo el mejor fruto del campo, él era agricultor, quizás llevó lo mejor, pero la remisión de pecados no es por mi esfuerzo, la remisión de pecados no es por lo que yo hago, no, la remisión de pecados es por gracia.
es porque hubo un derramamiento de sangre y Cristo fue el Cordero que quitó el pecado de todos nosotros, del mundo entero. Abel estaba alineado a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la Biblia lo llama un hombre de fe y un hombre justo. 5. Aquí ya empezamos. Por la fe, vamos a leer el 5 y el 6, van ligados. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí continúa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. 1. La Biblia menciona la fe de Enoc. La fe de Enoc. Y fue de gran magnitud la fe de Enoc que no vio muerte. Ahorita vamos a mirar. Tuvo testimonio de agradar a Dios. Enoc tuvo fe, por lo tanto agradó a Dios. Dios lo premió porque Dios es galardonador. Y fue tan grande esa fe, y esa fe con obediencia, que no vio muerte. Dice, no lo hallaron. Como quien dice, lo buscaron y no lo vieron. ¿Dónde está Enoc? ¡Enoc! No lo vieron más. Mira, por la fe, Enoc fue traspuesto. Es decir, fue trasladado. Y aquí nos da a entender la Biblia que sí iba a haber arrebatamiento. Enoc fue arrebatado por Dios. Fue tan agradable, Enoc tan obediente, esa fe, ese testimonio, que Dios mismo lo arrebató. Mira, yo no sé, los hermanos, las iglesias cristianas, son hermanos nuestros, amén, que no creen en el arrebatamiento. Quizás cuando escuches predicadores en YouTube, predicadores en la televisión, y digan, arrebatamiento no hay, convéncete. Enoc fue arrebatado. Elías fue arrebatado. Y la palabra arrebatamiento se encuentra en Primera de Tesalonicenses, léalo, búscalo ahí. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Se me perdió el 4, amén. 16, 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Iglesia, no te confundas. Vas a escuchar cristianos, iglesias, quizás sí, sana doctrina, pero según la posición teológica, hay varias ramas de la teología, ellos dicen, no, arrebatamiento no hay. Entonces, ¿qué le pasó a Enoc? ¿Qué le pasó a Elías? ¿Y qué le va a pasar a la iglesia? Era tan grande la convicción del apóstol Pablo
de que el Señor venía por su iglesia, que digo, primero los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que hayamos quedado. Pablo estaba totalmente convencido de que se iba con él, se iba a ir con él, con Jesús, y que él no iba a haber muerto. El apóstol Pablo, y lo hemos visto, fue uno de los mayores ejemplos de hombres de Dios que tuvieron la mayor revelación. La tuvo Pedro, pero tuvo mayor revelación Pablo. Tanto que Pedro dice en sus cartas, hay cosas que Pablo escribe que yo no entiendo. Pablo tuvo mayor revelación por parte del Espíritu Santo. Y Pablo estaba convencido de que hay arrebatamiento, tanto que él estaba esperando. Y esa debe ser nuestra actitud, como la de Pablo. Los que hayamos quedado, nos iremos con Cristo. Y estamos en los últimos tiempos. En los últimos. Yo creo, mi esposa lo cree, creemos que estamos en la última temporada. Que si es por la voluntad de Dios, si Dios nos quiere estar vivitos en estos últimos tiempos, nos iremos con Él. Muchos de nosotros vamos a experimentar el ser que arrebatados. Y en un parpadeo, cada quien, en un parpadear, suena como una película de ficción, pero para ser arrebatados como Enoc necesitamos tener fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Aún para creer que vamos a ser ¿qué? Arrebatados, yo necesito creer. Mira, vamos a leer Judas. ¿Sabes quién era este Judas? Judas el Iscariote, colgado ahí escribiendo, no. El hermano de Jesús, Judas, solamente tiene un capítulo 1, versículo 14 en adelante. Mira lo que dice Judas de Enoc. De estos, está hablando de falsos maestros y falsas doctrinas. 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Es decir, Enoc era profeta. Mira que tenemos muy poco de Enoc. Yo le decía al Señor, yo quiero hablar de Enoc. ¿Sí o no? Pero Enoc, nos cuenta Judas, el hermano del Señor, que Enoc era profeta. Séptimo desde Adán. Es decir, Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán, no Caimán, Cainán. Cainán tuvo a Mahalalel. Mahalalel, en un hebreo bien pronunciado, Mahalalel tuvo a Jared, y Jared tuvo a Enoc, séptimo. ¿Sí o no? Vamos bien, vamos aquí empatando con cada uno todos los conceptos. Gloria a Dios. Mahalalel, ¿sí o no? Un hebreo bien pronunciado, estudiado y todo. Muy bien. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Muy bien. Profeta. ¿Qué dice? 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo. ¿Qué decía Enoc? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
En Judas 1:14, en la traducción lenguaje actual, dice, traducción lenguaje actual. 14. Ya hace mucho tiempo, Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, ¿qué dijo Enoc? Miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo cuando habla bien de los demás. Lo hace solo para aprovecharse de ellos. Ay, ay, ay. ¿Qué palabra de juicio profetizaba Enoc? Y ahorita vamos a ver la condición espiritual del pueblo en ese momento, moralmente escaso, espiritualmente caído. Y Enoc le tocó ¿qué? Profetizar juicio, porque decía, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar. Palabra dura. Cuán difícil es para un pastor o para un cristiano el declarar juicio o declarar juicio contra el pecado. Lo normal en las iglesias es hablar de prosperidad. Claro que yo creo en la prosperidad, yo sé que sí. Dios quiere que seamos prosperados en todo, amén. Pero no es el centro del evangelio. No, el centro del evangelio es, ¿qué es el evangelio? Jesús vino, o sea, que nació, vino y murió. Murió en una cruz, murió y al tercer día resucitó. Y resucitó y vuelve. Ese es el evangelio. Y solamente vamos a ser transpuestos los que somos hijos de Dios, los que creímos por la fe en la obra redentora de Jesús, los que creemos por la fe en su gracia, en su misericordia y en su favor. Iglesia, necesitamos ser hombres y mujeres de fe, de que Cristo viene, Maranata. Cristo viene pronto por su iglesia. Prepárate y alístate. Si estás preparadito, si estás preparadita, tienes a Cristo en el corazón, estás sellado o sellada por el Espíritu Santo, por el Padre, con el Espíritu Santo, nos vamos. Nos iremos con Dios. Créelo. Mira, ya no se predica el juicio, ya no se predica el castigo, no se predica, porque los pastores temen de que la gente se les vaya. Y todos decimos, Dios es amor, venga, venga, Dios te ama. Claro que sí nos ama, claro. Pero lo que los pastores no podemos alcahuetear es el pecado. Si mi hermano o mi hermana está en pecado, hay que decirse. Con amor, sí, pero decirle, venga varón, venga varón, el de la cámara, no digo el de la cámara, ¿sí? Venga varón, venga. Usted está en adulterio y Dios condena y dice que los adúlteros no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los hechiceros, dice la Biblia. Nos da tembleque confesar el pecado, porque ¿qué cree el pastor? Ay, la gente se me va. No. Declaremos el pecado. Lo que es bueno, lo que es malo. Dice la Biblia que en los postreros tiempos a lo bueno le digan malo, y lo estamos viendo. Ir a la iglesia, malo. Leer Biblia, malo. ¿Usted cree en Dios? Está out.
pero ya a lo bueno malo y a lo malo bueno. Homosexual, bueno. Mentiroso, mentiras piadosas, claro que se vale, claro. Porque a lo malo se le dice bueno. Se justifica el pecado. Ay, pobrecito, tuvo que robar, porque es que estaba aguantando hambre, pero pobrecito. No, el pecado no se puede justificar. Blanco es blanco, negro es negro, ya, no más. No hay colores intermedios. Dice, séptimo desde Adán. Mira, dice que los impíos, decía Enoc, los pecados de los impíos, es decir, él estaba declarando sobre todas las naciones ese desorden moral, ese desorden que había tras otros dioses. Enoc le tocó declarar que iba a caer juicio sobre ellos si no se arrepentían. Iglesia, dice la Biblia, séptimo desde Adán. Hay intérpretes que dicen, lo vimos, Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. 7 generaciones. No se contaban por años, porque es que duraban 900 años, 800 años, 300 años. Más fácil, la Biblia cuenta 7 generaciones. Y en la séptima generación, Enoc fue arrebatado. ¿Sí o no? En estos tiempos, lo que dicen algunos estudiosos es, vamos a ser arrebatados y van a pasar 7 años. ¿Sí me sigo en la analogía? 7 generaciones y Enoc fue arrebatado. Ahorita, en estos tiempos, vamos primeramente a ser arrebatados y van a pasar 7 años. 7 años, la iglesia en el cielo, en las bodas del Cordero, en los premios Grammy del cielo, por eso se llama como el tribunal de Cristo, que son los premios, ¿sí o no? En el cielo, pero aquí en la tierra, los que no se fueron con Cristo, los que quedaron tristemente, van a pasar 3 años y medio de paz, de seguridad, de abundancia. Paz y seguridad, 3 años y medio. Pero ya luego van a pasar 3 años y medio de tuki, tribulación. Cuando el anticristo se va a destapar y a condenar y matar a todo el mundo que confiese a Dios. Unos se van a salvar, pero ¿a costa de qué? De que lo maten, de que aguanten hambre. Los van a marcar con el 666. Dice la Biblia que en la mano derecha, en la palma o en la frente. Luego hablaremos del tema. Pero que van a quedar marcados. Imagínate el papá con el hijo. Pelado de, suponiendo 13 años que se quedó. Porque un niño de 13 años ya sabe que es bueno y es malo. Niños de 13 años son homicidas, matan. Un niño ya sabe. Se quedó el pelado, no aceptó a Cristo. Y el papá también se quedó y con el desespero de darle de comer, le dice, hágase marcar, acepte a la bestia, al anticristo, o si no su hijo no come. Y ahí está el juego de emociones y dice, el que cree en Cristo dice, hijo, nos morimos, pero nos vamos con el Señor, nos morimos de hambre. Pero no va a faltar el que diga, démosle de comer, yo me mato y compremos. ¿Sí o no? Va a ser situación difícil y dura. Dice, vámonos. Bueno, la palabra arrebatamiento es una palabra latina, arrebatar, que es rapere, arrebatar violentamente, rapere, arrebatar. Ahorita nos vamos entonces para Génesis 5. Ya vimos una primera comparación, lo importante que juega Enoc en cuanto a los tiempos. 7 generaciones arrebatados. Vamos a ser arrebatados
y van a pasar 7 años antes de que Jesús venga. Nos vamos al arrebatamiento. Tribunal de Cristo, los premios, la boda del Cordero en el cielo. En la tierra, paz y seguridad. Luego el desastre, la gran tribulación, la persecución. Y ahí luego bajamos con el Señor Jesús. Y ahí es cuando pasa la segunda venida. ¿Sí o no? Vamos bien. Eso lo vimos. Génesis 5. Génesis 5 es otro pasaje que me da amplitud sobre quién era Enoc. Vamos a leer Génesis 5 desde el 21. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, más viejo que Matusalén, ¿sí o no? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Mira lo que dice el 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos pues los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Tengámoslo hasta ahí. Desde Génesis 5 comienza a hablar la genealogía, los descendientes de Adán. Adán y Eva tuvieron a Set. No mencionan ahí a Caín. Caín no es el hijo, no es la línea mesiánica. Caín no, es Set. Después de que Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, que significa sustituto. Tuvieron a Set, y en todo ese relato dice: y tuvo Set en tantos años a Enos, y fueron los años de Set tantos años, y murió. Enos tuvo a Cainán, como Cainán. Y fueron los años de Enos tantos años, y murió. En todas esas 7 generaciones, aclara la Biblia que tuvieron tantos hijos y murieron. Obviamente, solamente mencionan los de la descendencia, los de la línea mesiánica, los de la línea bendita, la descendencia bendita por la cual vino el Señor. Mira, Adán vivió 930 años. Tuvo a Set 912, tuvo a Enos vivió 905, Cainán 910, Mahalalel 895, Jared 962 y Enoc 365. Es decir, según el cuadro que dice, Adán vivió 930 años, conoció a Enoc. Enoc conoció a Jared, a Mahalalel, a Cainán, a Enos, a Set y a Adán. Se conocieron. Sabían que era hacer un sacrificio, porque antes se utilizaba la tradición oral. El papá le cuenta al hijo, el hijo le cuenta a su hijo, y así sucesivamente, generación tras generación. La tradición oral: hijo, Dios creó todo, el cielo en tantos días, el 7º día descansó. Por la culpa de su tatarabuelo Adán, que pecó con su tatarabuela Eva, pecaron y estamos acá, ¿sí o no? Pero ellos se contaban toda la historia.
Quizás les contaba, antes de caer en el pecado, yo caminé con Dios. Antes de que mi esposa y yo mordiéramos el fruto y le fuéramos desobedientes a Dios, conversábamos con Dios. Él mismo nos vistió, mató un cordero y tapó nuestra desnudez. Adán contando su historia, su experiencia a su hijo Set. Y Set a Cainán, a todos. Y Enoc conoció a todos sus antepasados. Solamente Enoc vivió 365 años. Pero a los 65 años, dice la Biblia, que tuvo a quién. ¿Sabes qué significa Matusalén? Cuando muera será enviado. Téngalo ahí. 300, dice la Biblia, Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a cuando muera será enviado, a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. La Biblia antes de Enoc significa dedicado, consagrado a Dios. Enoc, es decir, su padre Jared también creía en Dios. Y así sucesivamente, la tradición oral. Cuando Jared tuvo a Enoc, dijo: este hijo es dedicado y consagrado a Jehová. Enoc, consagrado y dedicado. Pero la Biblia muestra que tuvo a los 65 años a Matusalén y comenzó a caminar con Dios después de que tuvo a Matusalén. Mira, Dios le dijo a Enoc: voy a destruir, voy a traer juicio. No lo dice la Biblia literal, pero da a entender en Judas que él profetizaba juicio. Dios le dijo a Enoc que iba a destruir todo, a todos los impíos y a todos los paganos y todos los que se burlaron de él y su familia, todos. Porque mira que dice la Biblia, tuvieron hijos e hijas. Muchos quizás no creyeron, otros sí, pero esta línea es la línea mesiánica. Enoc dedicado y consagrado. Pero cuando le dijo Enoc a Dios: Señor, ¿cuándo vas a traer el juicio? ¿Cuándo? Y parece ser que Dios le dijo: mira a tu hijo. Cuando él muera, será enviado el juicio. Matusalén. Cuando Matusalén, tu hijo, muera, será enviado el diluvio. Cuando muera tu hijo. Matusalén significa cuando muera será enviado. ¿Qué va a ser enviado? El juicio, el diluvio. Después de que nació su hijo, caminó Enoc con Dios 300 años. Y caminó de tal manera que nos da ejemplo, que lo menciona la Biblia 2 veces. Ahí cerquita 2 versículos dice: y caminó Enoc con Dios. Marcó tanto ese caminar con Dios a su generación que Noé era, busquemos, bisnieto o tataranieto de Enoc. Noé era tataranieto de Enoc, porque tuvo a Matusalén, era hijo, Matusalén tuvo a Lamec, era nieto, y Noé era tataranieto. Bisnieto, amén, gracias. Bisnieto. ¿Cómo impactó este hombre en sus 300 años que caminó con Dios, que su generación no pasó por el diluvio? Noé, cuando murió Matusalén, es decir, mira la misericordia de Dios, 969 años. Yo hice el cuadrito genealógico con los datos. Murió Matusalén, ya había nacido Noé, Noé también predicando. ¿Y qué pasó? Murió Matusalén.
y cayó agua. Dios salvó a toda esa generación, a Lamec, Matusalén, a Enoc, a todas esas personas del diluvio. Y como Noé la vivió, que lo veremos dentro de 8 días, Noé fue salvo junto con sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Bueno, y la esposa de Noé. 8 personas se salvaron del diluvio. Es tan perfecto Dios que le puso el nombre Matusalén. Cuando él muera será enviado. Murió Matusalén y cayó el diluvio. Pero tuvo un tiempo de 969 años esperando que toda esa generación volviera y buscara a Dios, y no lo hicieron. Por eso Enoc profetizó juicio. 300 años vivió Enoc caminando con él, con Dios. En total fueron 365, pero 300 caminando con Dios. Como quien dice, ay, cuando muera este niño va a caer diluvio. ¿Qué pensaría Enoc cuando el niño se enfermaba? Se va a morir y va a caer esta tempestad. ¿Cómo se llama? Señor, sánalo, sánalo, sánalo. ¿Qué pensaría Enoc cuando Matusalén estaba casi a punto de morir, enfermito? ¿Qué diría Enoc? Nos va a caer el juicio a todos. Pero fue tan grande la misericordia de Dios que le alargó el tiempo a Matusalén hasta 969 años, esperando que las personas se arrepintieran. Y esta historia me lleva cuando en Pedro dice que Dios va a cumplir su promesa, pero no la retarda, sino que está esperando a que todos vengamos al arrepentimiento. Dios no retarda su promesa, va a llegar el Señor, amén, pero está esperando a que todos lleguen al arrepentimiento. Lo mismo pasó en el tiempo con Matusalén. 969 años esperando, porque le alargó el tiempo. Fue el hombre que más vivió, más longevo se dice, esperando que las personas se arrepintieran. Mira, vamos a leer, se las cuento. En 2 Timoteo 1:5 también me lleva a pensar cuando le dice Pablo a Timoteo: la fe de tu abuela Loida y la fe de tu madre Eunice, esa fe que tú tienes es gracias a tu abuela y a tu madre, porque su papá era griego. ¿Qué estás haciendo tú, papá? ¿Qué estás haciendo tú, mamá? Abuelo y abuela, ¿cómo estás impactando en tu generación? Él no lo hizo. Él fue impactado porque su nombre significa dedicado, y el nombre de Matusalén sabemos que es cuando muera será enviado. Lamec, fuerte y vigoroso. Noé, consolación, paz y descanso. Enoc fue impactado por su generación, y Enoc impactó su generación venidera. Iglesia, ¿qué estás impactando en tu casa, en tu generación? Los abuelos alcahuetes, el papá o la mamá alcahuete. No, el venir a la iglesia es innegociable. Después de la iglesia, salgan a almorzar, salgan a visitar a los abuelos, salgan a visitar y a salir a comer, no sé, a compartir en familia. Pero el venir a la iglesia es innegociable, porque si tú no vienes un domingo, vienes otro, luego no vienes, luego no vienes, luego no vienes, luego vienes un domingo, luego no. ¿Qué le estás enseñando al hijo o a la hija? Que el venir a la iglesia no es importante. Eso es lo que le estás dando a entender a ese hijo y a esa hija. El orar es innegociable. El altar familiar tienes que hacerlo, porque si no lo haces, si no te ven papá, ni siquiera leyendo la Biblia, no la lees, te tienen que ver. No es que me gusta que la mano izquierda no se entera a la derecha, pero en tu casa
te tienen que ver, porque tú eres el ejemplo para ese hijo y para esa hija. Abuelo, si los papás no son cristianos, es tu deber y tu responsabilidad el coger a ese nieto o a esa nieta y llevarlo a la iglesia, traerlo, orar, leerle la Biblia, ponerle las películas de Jesús en caricatura, pero tienes que enseñarle la Biblia y es tu responsabilidad, abuelo y abuela, el instruir al niño en los caminos de Dios. Si el papá y la mamá no quieren, tú sí. El cristiano y la cristiana eres tú, ellos no. Por lo tanto, abuelo y abuela, es tu deber delante de Dios el instruir a tu nieto. Háblale a tus hijos, exhórtales, regáñelos, háblales palabra. No hacen caso, pero coge a tu nieto, coge a tu nieta. Mira, permiso, María, cuento la historia. Gloria a Dios, Alicia y Ovidio nacieron de nuevo, son cristianos. Alicia y Ovidio son los papás de María Isabel. Pero los papás, ellos como papás, no eran cristianos. Mi esposa y yo, ella es la tía oficial, yo soy el tío político. Veníamos a la iglesia, o íbamos a la iglesia y nos llevamos a la niña de 5 años y la instruíamos en la Biblia, en el camino de Dios. Papá y mamá no hacían caso. Gloria a Dios porque nos dejaban llevar la niña a la iglesia. Ya el papá y la mamá pasaron su proceso, conocieron del Señor y aquí están, gloria a Dios. Pero desde niños es nuestro deber. Si el papá y la mamá no son cristianos, los abuelos no son cristianos, pero la tía es cristiana, es el deber y la responsabilidad de la tía el traer a esa pulga, a la niñita, a los pies de Cristo. Al cristiano le toca hacer el sacrificio, instruirlo. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, instrúyelo, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero si la tía no da buen testimonio, pero si la tía todavía sigue pachangueando y dice que es cristiana, pero si la tía todavía sigue ¿qué? Fumando con sus vulgaridades y sigue todavía viendo cosas que no tiene que ver un cristiano, ¿qué testimonio y cómo vas a instruir a esa pulga, a tu nieto, a tu sobrino, a tu sobrina? Tú tienes que ser cristiano, cristiano no crispeto, cristiano verdadero, cristiano, hijo de Dios, de testimonio. Mira, dice la Biblia que Dios se agradó del testimonio de Enoc. Dios se agradó de la fe de Enoc porque predicaba y profetizaba juicio y obedeció la voz de Dios, a pesar de que se burlaban de él, a pesar de que lo señalaran, a pesar de Enoc obedeció. Mira, en Génesis 6, en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A Enoc le tocó también esta temporada. Lo que estamos viviendo, dice la Biblia, que estamos como en los tiempos de Noé. Y aquí le agrego, estamos como en los tiempos de Enoc, porque el mismo tiempo de Enoc era el mismo tiempo de Noé. La maldad del hombre, la maldad, la idolatría, la perversidad, la inmoralidad, las fechorías que hacían en ese tiempo, las fechorías, y es lo que estamos viviendo en esta sociedad, fechorías, maldad, en el pensamiento del hombre y en el corazón de cada hombre allá afuera está de continuo hacer el mal. ¿O le parece muy bonito
el suicidio. ¿O le parece muy bonito la violación a niños o violación a mujeres? Cada semana me llega en el WhatsApp: desaparecida, mujer desaparecida. En el corazón del hombre actual está de continuo hacer el mal. Y tu papá, tranquilote, dejando que tu niño que vaya a la tienda solo, y tu papá que vaya a la casa de los amiguitos solo, y tu papá que vaya, mi niñita chiquita, a la casa de las amiguitas sola, sin cuidarla, sabiendo que dice la Biblia que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y tú tranquilote y tranquilota, dejando a tus niños solos con los tíos, porque el mayor índice de abuso sexual no es ni donde el vecino, es en la familia. Y tú tranquilote, mi primito, el sardino, el jovencito que no es cristiano, abusa a la niñita o le toca sus partes íntimas. Y tú tranquilota y tranquilote, pensando que todo es color de rosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Despiértate! ¡Avíspate! Y no estamos en la mejor temporada, no. Estamos en la época en que la condición moral y espiritual está en declive. En la misma época de Enoch, en la misma época de Noé, la estamos pasando. Y tú tranquilo, yo no, como dice el comentarista, y tú tranquilo, despiértate, sé apercibido de los tiempos que estamos viviendo. Y tú tranquilo, sin leer Biblia, ay, 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 y tú tranquila, sin orar, y tú tranquilo y tranquila, sin instruir a tus niños, ni sin exhortar. No, despiértate, sé como Enoch, un hombre y tu mujer de fe, que de testimonio, caminando con Dios, porque el significado de Matusalén, quizás eso lo despertó a él, quizás venía dormidito, 65 años dormidito quizás, pero cuando tuvo a Matusalén, ¿qué significa? Cuando muera será enviado en juicio. Digo, ay, aquí sí me tocó. Y cuando dice la Biblia, Enoch caminó con Dios. No es Dios caminó con Noé, Dios detrás y Noé adelante, no. Enoch caminó con Dios. Enoch siendo guiado por papá Dios. Humilde, se dejó guiar. Si Dios le decía, es por acá, ¿qué hacía? No, es por acá, porque caminaba ¿con quién? Con el guía, con su papá, con Dios. Mira, dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Enoch, esos 300 años, estuvo de acuerdo con papá Dios. Iglesia, nos toca ponernos de acuerdo con Dios. No es según tu pensamiento, no es según tu manera de opinar, tu opinión humana, no. Es de acuerdo a la palabra, a la voz de Dios. Ponte de acuerdo con Dios, obedécele en todos sus caminos. No es Dios detrás tuyo, no, eres tú guiado por papá Dios. Camina con Dios. Dice, cuando Enoch caminó con Dios, significa una verdadera y profunda relación con Dios.
camina conmigo. Enoc obedecía. ¿Cuántas personas quizás le decían, vení, 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 vení para acá? Y él pegadito de la mano de Dios, ¿qué hacía? Pegadito de la mano de Dios decía, no puedo, no puedo, no puedo. No camines con extraños. En el caminar cristiano, camina con Dios. Y cuando te llamen personas extrañas, y es lo que le decimos a los hijos, no le pongan cuidado a los extraños en la calle, ¿no? Lo mismo te dice Dios. No camines con extraños. Cuando te llamen, vení para acá, vení, vení, vení. Estás pegado en la mano de Dios, caminando. No puedo, voy con papá. No puedes, tú vas con papá. No te sueltes de su mano. No seas como muchos que lo llaman, se desprenden, se zafa y se va atrás. O esas personas extrañas. Y luego vienen llorando. Ah, ¿para qué te soltaste? Vení para acá, pues, hijito, vení para acá. Dice, cuando caminan dos, hay comunicación. Imagínate tú la conversación de papá con Enoc. ¿Cómo serían esas conversaciones? 300 años conversando, caminando con Dios. Esas piernas todas cuajas, todo piernón, caminando con Dios. 300 años, ¿sí o no? ¿Cómo sería esa conversación tan agradable? Que dijo Dios, hey Enoc, me agradas, esa fue tuya, dale, mejor vení para acá, no te vayas para tu casa, vete para la mía, para que sigamos conversando, vete para la mía, y nos traspuso Dios a su casa. ¿Cómo sería esa relación tan profunda de Enoc, que la Biblia lo menciona? Y caminó Enoc con Dios 2 veces. En un versículo lo menciona 2 veces. ¿Cómo sería esa intimidad, ese compañerismo? Hablar con papá, pegado de su mano, a toda hora, a toda hora. Ustedes creen que no lo criticaban, claro. Al buen árbol le tiran ¿qué? Piedras, porque está dando fruto. Lo critican, lo señalan, le dicen cosas, fanático. Tómate uno, tómate el otro. Nada. Diga esa mentira, diga que no estoy. Vamos del brujo, leamos el horóscopo. No, estoy con papá, estoy caminando con él. Camina con papá y no te sueltes. Habla con él de día y de noche. Mira, en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Convence quién eres tú para Dios. Tú eres un tesoro especial para Dios. Tú que creíste en Él, convence. Si creíste en Él, Dios te salvó. Pero compórtate, camina derechito. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y mucho menos para atrás. No, avanza con papá en el camino que debe ser. El camino es angosto, sí. Duele, sí. Estrechito, sí. No es fácil, pero ponte esa meta. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, autor, ¿qué? Y consumador, es decir, el dueño de la fe, autor y consumador de la fe. El que pone la fe en mí es el autor de la fe. Él es el espíritu de fe, dice la Biblia. Espíritu de fe, camina con Dios y Dios te va a librar. Dios nos va a librar de aquel día tormentoso y terrible. Dios es fiel, nunca nos va a decepcionar. Sea amigo de Dios como lo fue Enoc. Mira, termino. 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nos vamos con Jesús. Créelo. Hasta
destacarme, trato y lucho para estar viviendo agradándole a Dios. Trata y pelea, lucha contra esa debilidad, pelea, y por eso decimos, declárate más que vencedor. Yo soy más que ganador, victorioso, porque hay que declarar y creer que la victoria de Cristo es mi victoria. La victoria de Cristo me trajo libertad. Camina, haz todo lo posible por agradar a Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios como Enoc debe creer que le hay. Está pegado. Yo me acerco a Dios, tengo fe y me acerco a Él y creo que Él está aquí, que le hay. ¿Y que Él es qué? Galardonador. Enoc recibió su galardón porque tuvo fe, creyó que Él estaba con Él, caminó con Él, hablaba con Él, fue obediente a su voz, profetizó juicio, lo hizo, fue obediente, pero tuvo que su galardón. Iglesia, pelea la buena batalla y gánate el galardón. Vamos por las coronas, peléala. ¿Es fácil? No. Ser soldado no es fácil, pero se requiere un compromiso y un esfuerzo. Comprométete con Dios, comprométete a caminar con Dios, pegadito de su mano. Si te llaman, no estoy con papá Dios. Ponte en pie. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.